Bien, no puede haber perdón, y esa es una discusión fuerte donde uno supone que tendría que estar la psicología jugando un papel muy importante en términos de conceptualizar, de evaluar, de generar estrategias, porque parece que no es tan sencillo el perdón, ¿cierto? Psicológicamente hablando, el perdón supone, ojo con esto, un proceso de reparación del daño causado, del dolor causado, del sufrimiento causado, ¿cierto? Ese concepto de reparación es fundamental en el actual proceso que se está adelantando con el intento de construir unos mecanismos legales que le permitan a las víctimas lograr justamente esa reparación integral. ¿Bien? Y ese concepto, quien más tendría que apuntar ahí es la psicología, son los psicólogos y las psicólogas. Son ellos, son ustedes, son los que estamos aquí, los que tendríamos que decir, mire, el concepto de reparación supone esto, la reparación integral supone estas cosas, podríamos aportar estos elementos para ver si podemos un día, sí, claro, entrar en un proceso de reconciliación real. Del resto no, del resto va a ser imposible. Ese puede buscarlo. Entonces eso va haciendo que la violencia política, esas inducciones que pretende, que tiene como fin, ¿cierto? Va haciendo que la violencia política se pueda definir como toda acción que causa daño físico significativo o amenaza causarlo a personas o bienes, y esto es muy importante. Eso define un poco la diferencia, digamos, y que lo hace en virtud de la identidad política que la persona profesa o del cargo público que desempeña. Bien, es decir, hay una intención de hacer daño en virtud de la identidad política o del cargo que la persona desempeña. Y aparece entonces de la mano el otro concepto que era la intención conversar con ustedes hoy, el concepto de guerra psicológica, ¿cierto? De esa forma, entonces, la guerra psicológica empieza a ser un componente muy importante dentro de eso que uno llama violencia política, ¿cierto? Y la intención, por supuesto, es generar miedo y terror generalizado, y es a través del cual se busca someter y ganar la obediencia de la población civil. No es que se pare, como se cree, la guerra, el otro tipo de guerra, digamos, la guerra psicológica hace parte de las operaciones militares, venga de donde venga, ¿no? Solo que se privilegia cada vez más la guerra psicológica porque ya lo que se busca no es tanto el control físico de las personas como si el control psicológico, ¿no? Básicamente se busca ganar las mentes y los corazones de la población civil para ponerla al servicio de los intereses de uno de los actores que están en confrontación. Y viene el problema. Por supuesto que la guerra psicológica tiene muchísimos niveles de perversión. Y uno de ellos tiene que ver con la generación de estados de ambivalencia deseante en la población civil. La guerra psicológica hace que uno definitivamente quiera ganar la paz, pero que termine apoyando de forma consciente o inconsciente la guerra, la muerte, la destrucción. Y eso se ve reflejado en el apoyo también consciente o inconsciente o no consciente, si ustedes quieren, a muchos grupos de justicia privada, llámese escuadrones de la muerte, llámese sicarios, llámese como se quiera llamar. La justicia privada termina siendo apoyada y justificada de forma
consciente o inconsciente desde esa perspectiva de las ambivalencias decentes. Uno quiere la paz, pero termina apoyando las acciones de guerra de destrucción. Por eso ustedes encuentran un fenómeno que es muy naturalizado en nuestra Colombia, y es que alguien dice, si sabe que mataron a alguien, ¿no? Y la gente, el otro responde, a ver en qué andaba. ¿Bien? O usted no le pegue que usted es mi papá. O usted no le grite que usted es mi papá. Se entra en un estado de ambivalencia tiene una cosa pero termina apoyando dos. Esa ambivalencia deseante se genera fundamentalmente a través de lo que yo denomino montajes pulsionales en los que se terminan movilizando a la gente, digamos, manipulando a la población civil, a la gente, y a través, por supuesto, de por lo menos 3 categorías, ¿no? Tiene que ver, la guerra psicológica busca preocupar a la gente, pero preocupar a la gente es decir, ocupar antes de en lo banal. Digamos que la guerra psicológica apunta fundamentalmente a la estructura emocional del sujeto y busca preocuparlo en lo banal, en lo simple, en lo banal. Busca entretener, busca generar muchísima entretención, es decir, tener entre, ¿no? Y busca sugestionar a gran escala. Vamos a seguir. Eso es porque los montajes funcionales fundamentalmente circulan en el medio a través de imágenes distorsionadas de la realidad. Digamos que un montaje funcional se activa, se pone a funcionar a través de la construcción de realidades paralelas para el sujeto. Pues, hay algo que está sucediendo realmente, ¿no? Y hay algo que le hace creer al sujeto que está sucediendo. Eso es fundamentalmente un montaje funcional. El montaje funcional, ¿qué hace? Es una especie de colonización del deseo, en el que la gente, el deseo de la gente deja de ser su deseo y termina siendo el deseo que alguien artista, de tal forma que su deseo termina dando cuenta más bien de los intereses que alguien puso allí y no a sus propios intereses, eso fundamentalmente de sus propias necesidades. Tenemos algunos principios de esa guerra psicológica de acuerdo a lo planteado por Isabel Lira, que es una de las psicólogas sociales críticas que sigue escribiendo, que sigue investigando, que sigue proponiendo elementos de análisis y de reflexión desde la psicología social crítica. Miren esto. El primer principio se refiere al trato de los partidarios, los que deben recibir compensaciones sociales, materiales, morales, de modo permanente a fin de garantizar su adhesión. Eso es muy común en nuestra cultura política.